Arrancamos una semana en la que en el día de hoy comienza formalmente el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Saben que tenemos durante todo febrero, convocadas por el Gobierno Nacional. El 1 de marzo, como siempre, arrancan las sesiones ordinarias. Y en las sesiones extraordinarias, recordemos, solamente se pueden tratar los temas que ha presentado el Gobierno Nacional. De esos temas, lo central es obviamente la reforma laboral. Ahora les voy a comentar algunas cositas de cómo viene ese tema. Por otro lado, la modificación de la ley de glaciares, que básicamente es para disminuir restricciones actuales en zonas de explotación glaciares, de glaciares y periglaciares, lo cual genera muchas críticas de distintos movimientos ambientalistas. Y también se coló lo que es el régimen penal juvenil. Aclaración, a diferencia de la modificación de la ley de glaciares y de la reforma laboral, el régimen penal juvenil está generando mucho debate, pero todavía el gobierno no presentó el proyecto de ley que supuestamente lo presenta esta semana. Ahí tendremos algunas clarificaciones, pero todavía no las tenemos, más allá de la centralización del debate en la baja de la edad de imputabilidad, que es uno de los puntos de la ley que va a presentar el gobierno de régimen penal juvenil. Lo que tiene que ver con, en particular, la reforma laboral, habló Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, un hombre que es célebre porque en su momento, cuando fue en su carácter de integrante de Techín al Congreso de la Nación a hablar acerca de la reforma laboral también, ¿no? En ese entonces, en el momento dijo, ¿pero para qué quieren trabajar menos horas? ¿Qué harían con menos tiempo? Lo cual habla acerca de la concepción que tiene Cordero de los trabajadores y su tiempo de ocio, que básicamente dice, ¿qué chota van a hacer estos con tiempo? ¡Que laburen, hermano! Bueno, ese hombre que nos ha regalado esos hits en aquel momento, ahora es el secretario de Trabajo, habló el fin de semana y siguió insistiendo con algo que es una frase que el gobierno repite y que al momento no se ha validado en otros momentos. Ahora voy a explicar a qué me refiero. Quédense con esto y escuchemos a Julio Cordero. El primer beneficio que le va a traer a los trabajadores es trabajo, justamente. Conservando todos los derechos de los trabajadores, busca generar un fomento sustancial en la seguridad jurídica y al mismo tiempo en los costos, pero no costos del salario, por el contrario, los costos indirectos que hacen que hoy un empleador mire, o sea, frente a determinados riesgos, mire con mucho recelo. Esto va a evitar todo eso, esto directamente genera un mapa que permite que haya seguridad jurídica y menores costos indirectos, y va a fomentar claramente la contratación. Bueno, lo que ha pasado en Argentina, la experiencia, lo que ha verificado es que cuando se han producido flexibilizaciones profundas, como la que ocurrió en la década del 90, no se generó más empleo genuino, sino que fue al revés. En aquella oportunidad, por supuesto que hay condiciones de índole macroeconómica y otras que lo explican, pero de por sí aquellas flexibilizaciones no generaron más empleo, no generaron tampoco empleo en blanco. Vieron que a veces se dice empleo genuino, está mal decirlo así porque el empleo informal también es empleo genuino, simplemente que tiene que ver con empleo registrado o no registrado. Bueno, no se verificó eso en la Argentina con una flexibilización, pero el gobierno insiste con este caballito de batalla de que la reforma va a permitir generar nuevas contrataciones. La verdad es que yo pondría de mínima un signo de interrogación en eso, pero vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Ahora, lo que se viene discutiendo, y está Patricia Bullrich a la cabeza en el Senado de eso, la senadora, exministra de Seguridad, y Diego Santilli en su gira mágica y misteriosa con los gobernadores, tratando de conseguir los votos para esto. La situación es favorable para el gobierno, es probable que los termine consiguiendo, pero al momento todavía no ha conseguido las voluntades necesarias para poder llamar a la sesión que en un principio se había convocado para el 11 de febrero. ¿Se acuerdan que en diciembre pasado el gobierno, que venía envalentonado, tuvo un traspié con el presupuesto, con el capítulo 11 en diputados? A partir de eso quería apurar el gobierno para ver si podía tratar la reforma laboral en diciembre. Finalmente se dieron cuenta que no, los gobernadores se lo frenaron en aquel momento y el gobierno pasó para febrero. Bueno, cuando
cuando se pasó se había fijado para el 11 de febrero. Pero ahora no están seguros de que la puedan hacer el 11 de febrero, tal vez sea el 12, tampoco están convencidos, pero el gobierno intenta avanzar. Dice el gobierno que le faltan 6 votos para conseguir las voluntades necesarias, ya no solo para el quórum, sino para la aprobación de la reforma. El radicalismo ahí va a jugar un rol clave, pero va a votar dividido. No va a votar todo el radicalismo lo mismo, así que vamos a ver qué termina pasando. Diego Santilli, a los gobernadores que reclaman cuál es el punto central de conflicto con los gobernadores. Vos decís, che, los gobernadores están bancando y defendiendo los derechos de los trabajadores. Bueno, no tanto, porque los reformadores que están defendiendo es la suya. La suya es la de los impuestos coparticipables. ¿Qué impuesto coparticipable es muy importante? El impuesto a las ganancias. Lo que fija en su capítulo impositivo la reforma laboral es que disminuye el porcentaje de recaudación de ganancias. Por eso los gobernadores dicen, ¿dónde está la mía? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Y es por eso que viene discutida la negociación. El gobierno sabe que necesita el apoyo de los gobernadores o de algunos de ellos para conseguir las voluntades, pero por ahora está muy intransigente en acceder al pedido de los gobernadores. Tanto Toto Caputo como Javier Milei ya han transmitido a Patricia Bullrich que ellas no quieren cambiar eso, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver en qué situación termina eso para que el gobierno vea si puede o no conseguir las voluntades. Mientras tanto, Santilli le dice a los gobernadores, quédense tranquilos que la reforma laboral, si es aprobada, va a generar puestos de trabajo y estos puestos de trabajo van a compensar las pérdidas. Y los gobernadores le dicen, no la veo. Hashtag no la veo. Así que vamos a ver cómo termina esta situación. Sí es cierto también que la CGT está bastante callada por el momento, sin un plan de acción definido. Sí va a convocar esta semana a la mesa directiva para ver cómo siguen adelante. No está todavía la fecha de la semana en la que se van a reunir. Pero esa es la situación en estos momentos. Veremos qué pasa. Es uno de los temas centrales de la agenda política, una agenda política que a nivel nacional por estas semanas viene un tanto planchada en comparación con la agenda de internacionales, donde se están jugando cosas muy importantes en el mundo, que por supuesto tienen su correlato en Argentina, su eco en Argentina, y la vamos a estar contando dentro de un ratito, pero quiero focalizar en un punto que tiene el de la inmigración. Argentina históricamente tiene una recepción con respecto a la inmigración que es realmente fruto de orgullo para muchos de nosotros por cómo se han recibido los inmigrantes en Argentina, por el trato que se les da y demás. Bueno, el gobierno, en espejo con Estados Unidos, en una situación de generarse un conflicto que en la Argentina no existe, o por lo menos no existe en la magnitud que el gobierno lo quiere presentar, empiezan a hablar de los inmigrantes asociándolos directa y exclusivamente con el delito, ¿no? Como una suerte de chivo expiatorio. Esto lo ha hecho la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo han hecho también integrantes periféricos del gobierno, pero muy cercanos a Milei, como Iñaki Gutiérrez. Y uno no puede pensar que esto no tiene un correlato directo con lo que está pasando con Estados Unidos, con la locura que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump, particularmente a través de ICE y todas las consecuencias que estamos viendo al fleje del Estado de Derecho, o violando el Estado de Derecho, más bien en los Estados Unidos, y aquí en Argentina tiene su réplica, como siempre especificada, como siempre su réplica de la salada, porque copia absolutamente todo lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, pero en una versión un tanto más patética y triste. No menos terrible, pero patética y triste. Monteoliva, entonces yo le decía, la semana pasada, decía lo siguiente. En estos 2 meses tuvimos récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados en todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Diciembre, 2.400 extranjeros y lo que va de enero, 2.300. Calentito el verano. Esto es el resultado del refuerzo que venimos haciendo en todas las fronteras y en todos los pasos fronterizos. Es simple. Si sos extranjero, tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga. Bueno, ahí están intentando instalar esa narrativa. Iñaki Gutiérrez, escuchen lo que dijo también por estos días. Último momento, el 70% de los habitantes de las villas argentinas son extranjeros que entraron de forma ilegal al país. Hay que echarlos inmediatamente. Hay que apoyar el plan del gobierno del presidente Milei,
que echa a todos los inmigrantes ilegales que estén hoy en el suelo argentino. La Argentina no puede seguir siendo el patio trasero para abusadores, para violadores, para delincuentes, para homicidas. No podemos seguir recibiendo gente que no tiene papeles y que no tiene los documentos. Y a todos ellos que hayan entrado de forma ilegal al país hay que echarlos inmediatamente. No podemos seguir bancándolos con nuestros impuestos. La Argentina de la joda se terminó. Bueno, varias cuestiones. Por un lado, esta cuestión de generar malestar en sectores sociales, diciendo esto de no podemos bancarlos con nuestros impuestos cuando los inmigrantes que están en Argentina, en su enorme mayoría, que están legales, pagan impuestos. Eso por un lado. Por otro lado, la mentira a conciencia de Iñaki de decir que el 70% de quienes integran las villas son inmigrantes ilegales. Esto también es falso. Y por último, esta cuestión peligrosa, tan conocida en la Argentina y en el mundo, pero sobre todo en experiencias trágicas en el mundo, de asociar inmigración con delito para generar un malestar hacia los inmigrantes y así generar el caldo de cultivo de un supuesto piso de apoyo de la sociedad para que se termine haciendo con los inmigrantes cualquier cosa. Bueno, esto es lo que está sucediendo en unos días donde el New York Times publica un artículo que se titula "Argentina sostiene conversaciones para recibir deportados de Estados Unidos". Esto es lo que dice el New York Times. Dos periodistas firman la nota y dicen que Washington y Buenos Aires trabajan en un acuerdo para permitir que Estados Unidos deporte a migrantes de otras naciones a la Argentina. ¿Qué pasó con esto? La Cancillería no dio declaraciones, simplemente se limitó a decir: no realiza la Cancillería comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas, pero no dijo que no desmintió. Lo que sí pasó es que una de las vocerías paralelas que tiene el gobierno, que es la de el nefasto Gordo Dan, dijo: es falso que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo. No se dejen operar por los pasquines de izquierda locales o de afuera. Mirá vos, el Gordo Dan, que está en carajo, le dice pasquín al New York Times. Es espectacular. Mejor país del mundo. Ahora, Milei le dio RT a, justamente, ahí lo veíamos en el YouTube, para la banda de YouTube que nos está siguiendo, a este tuit del Gordo Dan desmintiendo esto, pero no hay ninguna comunicación oficial y Cancillería dijo esto que yo les acabo de decir. Sería muy raro que el New York Times publicara una información que no está verificada. Y además el New York Times cita a dos fuentes que dice que están bajo anonimato porque estaban en el medio de las negociaciones, pero que además hace sentido porque los países más genuflexos con los Estados Unidos, como es por ejemplo la Argentina en estos momentos, tienen acuerdos como por ejemplo El Salvador, como por ejemplo Costa Rica, como por ejemplo Panamá, como por ejemplo Ecuador. Han tenido este tipo de acuerdos donde básicamente les mandan inmigrantes deportados de otros países que no son esos países en cuestión y estos países los reciben. Este es el escenario, el gobierno en una situación confusa que no aclara bien y que termina con un RT de Milei al Gordo Dan. Bueno, yo qué sé, habrá que ver cómo sigue. Un lugar sensible porque, y cierro con esto este tema, Diego Valenzuela, quien tiene que asumir como titular de la Agencia Federal de Migraciones hace como un mes, todavía no asume, y que hay una interna bastante clara ahí con Monteoliva, porque Valenzuela quiere como tener un poco más de estructura, más competencias, hasta incluso quería tener una policía de migraciones, algo así como en nuestro ICE, pero bueno, especificado también, y pareciera que no se lo quieren dar. Entonces hay ahí como un ida y vuelta, una disputa, veremos qué termina pasando. De hecho, en Monteoliva incluso publicó un operativo que hizo con la Agencia Federal de Migraciones y la Policía Federal en Villa Celina y tituló en su cuenta de X: seguimos echando delincuentes extranjeros, ¿no? Insisten con esa línea, van por ahí todavía, bueno. Yo qué sé, tranquila, Monteoliva. Lo que sí sigue, lamentablemente, son los incendios en Chubut y en algunos sectores de la Patagonia. Habló Rubén Oliva, lo hizo también en esta emisora hace un ratito nomás, es el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut y dijo esto acerca de los incendios en estos momentos. Tenemos un frente, una cabeza de fuego que sigue muy activa. Se siguen haciendo muchísimos cortafuegos, muchísimos anclajes, se sigue trabajando con línea directa de agua. Es imposible frenarlo. Hemos ayer tenido reactivaciones en distintos puntos por donde el fuego ya pasó, lo que sería la cola de este incendio.
pero se han reactivado muchos puntos por las temperaturas. Algo anormal es que durante tanto tiempo tengamos en la Patagonia, durante tantas semanas, temperaturas tan altas. Van alternando esos días, pero ayer tuvimos en algunos lugares 36 grados de temperatura. Bueno, hay esta situación que sigue siendo compleja, una situación que se arrastra ya desde diciembre, trágica por supuesto, pero que el gobierno nacional ha tenido una actitud extremadamente pasiva. Recién la semana pasada, por presión de los gobernadores, declaró la ley de emergencia ígnea. Recordemos que hasta el momento ya son 45.000 las hectáreas que han sido incendiadas. Comenzaron en diciembre, como les decía, del 2025 en el Parque Nacional Los Alerces, y en zonas forestales de Chubut trabajan 500 brigadistas que afrontan muchas veces, como ellos mismos han contado, falta de recursos, precarización laboral, sueldos insuficientes. Piensen que un brigadista gana entre 650.000 y 900.000 pesos, dependiendo del puesto, dependiendo de la jurisdicción. Y después también hay un lío con algo que el gobierno anunció en su momento, que es que le había otorgado 100.000 millones de pesos al sistema voluntario, al sistema de bomberos voluntarios. Pero los bomberos voluntarios, por ejemplo, lo contaba hace un rato el presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, Rubén Oliva, en esta emisora, que básicamente muchos de esos fondos no han llegado, y que además no es nada extraordinario lo que hace el gobierno, porque son fondos otorgados a bomberos por una ley que sigue vigente y está fija, la ley 25054, que es una ley nacional que estipula en el artículo 11 al artículo 15 cómo se deben recaudar esos fondos, y esos fondos se recaudan a través del 5% de las primas de los seguros. O sea que el seguro que vos estás pagando por tu vehículo anualmente sirve para financiar este tema, ¿no? No hay nada extraordinario en lo que está haciendo el gobierno, no hay una ayuda extraordinaria en esta plata, que además denuncian que no está llegando en tiempo y forma como corresponde, en una situación realmente muy, pero muy compleja que se vive en el sur argentino. Estos son algunos de los ejes centrales del día: el tema de la reforma laboral, el tema de las sesiones extraordinarias, con también lo que será el régimen penal juvenil, además también el tema de los inmigrantes que les acabo de describir. Hay un tema ahí también con algo que seguramente resulta ya soporífero para la mayoría de los oyentes, que es la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque en pocos días tienen que entregarse las listas para ver quién es el próximo presidente del PJ de la provincia. Recordemos que actualmente es Máximo Kirchner, recordemos que hay una disputa también ahí por ese lugar. Un Máximo Kirchner que por estos días en distintas reuniones dijo que quería que Axel Kicillof fuera el presidente del PJ para que haya unidad. Lo que pasa que desde el axelismo, donde la desconfianza entre la Cámpora, Máximo Kirchner y ellos es total, mutua y total, la desconfianza es total, está completamente rota esa relación, se detestan mutuamente. Bueno, consideran que se trató de una operación mediática de Máximo Kirchner, porque dicen que no fueron consultados por este tema y que nadie había hablado con ellos de antemano. Lo que pasa que si fuera por el gobernador, preferiría que fuera Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, persona además referente clave de un distrito muy importante como es La Matanza, tercera sección electoral, pero parece que la Cámpora, parece que Cristina no quieren que sea Magario, y hay disputas, una más de la larguísima y eterna disputa de interna del peronismo en estos momentos. Dentro de un ratito nos vamos a meter vamos a seguir con el tema de reforma laboral, nos vamos a meter también con lo que está pasando en el ámbito internacional, porque están pasando muchas cosas, entre ellas nuevas revelaciones a partir de filtraciones del Departamento de Justicia que publicaron acerca del caso de Jeffrey Epstein, este pedófilo, abusador, que estaba esperando más condenas en la cárcel y se suicidó en 2019, o al menos eso es lo que dicen, que se suicidó. Vieron que acá ya entra la conspiranoia y no sabemos bien qué pasó.